Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adonolam, que gladvao.cl ahí nos puedan encontrar. Agradecemos, ¿cierto?, a toda la comunidad y a todos todos los que nos ven, ¿cierto? Quizás semana a semana o quizás no tan seguido, pero están ahí revisando los estudios, conectándose, escuchando un poquito, ¿cierto?, de lo que hemos podido recibir nosotros como comunidad. Yo, ¿cierto? También como persona de la parashá, de la Torá en general, ¿cierto? De todo lo que hemos recibido de parte del Eterno. Esta semana, estudiando y comentando la parashat Shelach o Shelach Leja, ¿cierto? Que se encuentra en libro de Números, Bamidbar 13:1, el 15:41. Leemos la lectura de Josué, de Mateo. Y bueno, tenemos, ¿cierto? Una de las grandes historias de la Torá, que es la historia de los espías, los 12 espías. Bueno, vamos de lleno, ¿cierto? Por un tema de hora a nuestro comentario. En esta porción se nos habla, ¿cierto?, de estos 12 meraglim, espías, ¿cierto? O exploradores de la tierra de Canaán, antes, ¿cierto? Y previo al ingreso de los hijos de Israel. Allí querían saber cómo era la tierra. Y de hecho se nos ofrece dentro de esta parashá un listado de nombres que leímos, ¿cierto?, durante en nuestra sesión de la Torá. Muchos nombres. Ahora, estos nombres no deberían pasar desapercibidos para nosotros, ya que en realidad no se enumeran en un orden de, digamos, de nacimiento, quién es mayor, quién es menor, sencillamente, quién estaba ahí. En el fondo es un llamado de atención para aquel lector, ¿cierto?, que lee este texto, por supuesto en su idioma original. ¿Qué es lo que significa cada nombre de estos espías? Por ejemplo, está el nombre Shamua. Que Shamua podría significar un nombre, un personaje. El nombre Safat, que significa juzgar, por ejemplo. El nombre Caleb puede significar un perro, ¿cierto? O como el corazón. Caleb suena así como Caleb, como el corazón. Y Gal significa él redime. Oseas, salvación. Paltí, mi libertador. Gadiel, Dios de la asamblea. O una tropa. O un ejército. Gadí, mi buena fortuna. Amiel, como el Dios de mi pueblo. Petur, significa oculto. Nahvi, refugio. Geuel, Dios es exaltado, Dios es elevado, etcétera. Alguien podría leerlo así. El nombre, así si tomamos todos los nombres uno tras otro, podríamos leer algo como lo que sigue. El nombre del juez de nuestros corazones redime y salva, porque Él es nuestro libertador. El Dios de nuestra asamblea es buena fortuna. El Dios de nuestro pueblo nos esconde en su refugio. Exaltado sea Dios. Eso podríamos leer de los nombres de los 12 espías. Él, ¿cierto? El nombre del juez, que es del corazón, ¿cierto? El que redime y salva el corazón. Él es nuestro libertador. Él es el Dios de nuestra asamblea, nuestra buena fortuna, el Dios de nuestro pueblo que nos esconde en su refugio. Exaltado sea nuestro Dios. Bueno, es cierto, nos da una sorpresa, ¿no? Estos nombres realmente de los 12 espías. O sea, estos 12 Meraglim, exploradores de la Tierra, tienen nombres que son bastante alentadores. Hablan, ¿cierto?, de cómo realmente cada tribu, por así decirlo, espera algo del Eterno. Espera redención, liberación, salvación, buena fortuna, que Él esté con mi pueblo, que Él nos esconda en su refugio. Hay quien le exalta, etcétera.
wow, muchas palabras, ¿cierto? Que son excelentes. Pero estos Meraglim tenían una pizca, por así decirlo, de temor, de miedo. Lamentablemente, por un lado, bueno, por un lado la escritura dice, el perfecto amor echa fuera todo temor. Pero el temor quizás echa fuera todo lo bueno que podría suceder. Todo lo bueno que somos, todo lo bueno que necesitamos, que queremos. El temor, el miedo podría opacar cualquier cosa. Aun cuando el Eterno es nuestro refugio, es nuestro Rey, nuestro Redentor, es nuestro Salvador y está con nosotros siempre, cuando hay temor, parece que Dios no estuviera. Cuando hay temor, cuando hay miedo, parece que Dios no es tan grande como nuestro problema. Parece que cuando hay temor, por mucho que sintamos el amor de Dios en otras circunstancias, se opaca, ¿cierto?, ante el temor. Moshe, ¿cierto?, envía a 12 Meraglim, 12 exploradores para espiar, podemos decir, la tierra de Canaán. La palabra, ¿cierto?, espiar es, que utiliza ahí en hebreo, es la tur, dice para explorar, buscar, recorrer, explorar. Eso es lo que significa este texto. Y de hecho la palabra tour, ¿no? Tour en español o tour en inglés. Quizás viene de acá, no suena parecido, la tour. Hacer una exploración, un tour. ¿Ya? En hebreo se dice así, tour, para explorar, para espiar. Quizás viene de ahí. Podría ser. Bueno, no suena parecido, ¿no? Consideremos, ¿cierto?, que hay una diferencia entre viajar a un lugar, explorar un lugar o espiar un lugar, ¿cierto? Y obviamente en todos estos casos las personas van a cierto lugar, pero con un objetivo diferente. Uno viaja, ok, quiere conocer, quiere estar ahí en el lugar, ir a algunos lugares, explorar, quiere conocer lugares que desconozca, o donde escuchó oír algo, quiere conocer algo, ¿cierto? Donde quiere sorprenderse de alguna forma, explorar, llegar al lugar desconocido, no tiene un fin, pero tiene un lugar para recorrer. Espiar es diferente, uno va con un objetivo. Es un objetivo estratégico, militar. Probablemente hay algo detrás, ¿cierto? Y uno puede ir desde lo más casual, como ir a un lugar, hasta lo más estratégico, espiar. Ahora, en realidad, em, el punto es que Moshe envía a estos 12, probablemente con esa estrategia, ¿no? Van a un objetivo preciso. Vayan y digan, esto es así o no es así, esto tiene esto o no tiene esto, pasa esto o no pasa esto. O sea, tienen una misión de reconocimiento estratégico, militar. Eh, Sin importar que en realidad la palabra tour significa explorar, ir. En realidad el objetivo que ellos tenían era reconocer el lugar, ¿no? Esta misión le costará a Israel 40 años de vagancia por el desierto. Ahora, esa misión, por así decirlo, podríamos pensar que estaba condenada al fracaso desde el principio. ¿Por qué? Si Dios lo permitió. Si bien nos dice, ¿cierto?, de que el Eterno le dijo, bueno, envía a los espías, ¿cierto?, a la tierra, envía exploradores. Una vez más, ¿cierto?, esto demuestra la falta de fe, ¿no? Es como cuando Abraham también, cuando el Eterno le prometió a Abraham su descendencia, su hijo y las promesas, Abraham también dijo, ¿y cómo he de saber yo que va a pasar esto? Bueno, quiero tener algo de seguridad, pero la falta de fe en las promesas de Dios cuesta caro. Aunque el Eterno les dijo que fueran, tomaran posesión de la tierra y que lo hicieran sin miedo, hicieron totalmente lo contrario, ¿cierto? Tuvieron temor, tuvieron miedo. Incluso Moshe fue en parte atrapado por este temor, porque dice que la idea de explorar la tierra también le agradó. El problema es que sus ojos se turbaron en un momento, se enceguecieron, ¿no?
Claro, la gente de Canaán era numerosa, era fuerte, tenía grandes ciudades fortificadas, pero sin embargo había una tierra donde fluía la leche y la miel, tal como el Eterno lo había prometido. Es decir, si el Eterno prometió algo y efectivamente es así, lo demás es secundario. Como bien dijera nuestro maestro, primero buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Si Dios te dijo algo, Él verá cómo lo cumple. Si Dios decretó algo desde los cielos, tu camino se limpiará para que se cumpla. Tú solo tienes que creer en su promesa. Y eso, ¿cierto? Es un acto de fe de nosotros. El problema, ¿cierto? Es que había un obstáculo. El enemigo, los que habitaban ahí, eran grandes, eran fuertes, eran numerosos, se acobardaron. A veces, ¿cierto? Dios puede tener algo preparado para nosotros y si no somos capaces de tomar con valentía, ¿cierto? Lo que Él ha dispuesto al frente nuestro, bueno, hasta ahí llegó. A lo mejor Dios nos quería bendecir y no pudimos recibir aquella bendición. Pensamos que no podemos superar tal cosa. ¿Con qué frecuencia nos podemos sentir de esta manera en nuestra vida, en nuestra familia, o en nuestros trabajos o donde sea que nos desenvolvemos, estudios? Atemorizados muchas veces por el mañana. A veces hay personas que quieren iniciar cierto un camino y lo abandonan. ¿Por qué? Porque hay obstáculos muy difíciles. Pero eso justifica que no seamos capaces de seguir adelante. Bueno, las cosas parecían difíciles, casi imposibles para ellos. Y a veces, cierto, cuando uno quiere ser optimista o tener fe, la gente dice, pero ¿cómo? Eso es irreal, no es algo, cierto, realista. Pero bueno, para el que tiene fe todo le es posible, ¿no? Como dice la escritura, para el que cree en Dios, todas las cosas son posibles. Claro que sí. El temor, el miedo es el verdadero enemigo muchas veces de nosotros, ¿no? Hace un par de años cuando partimos la pandemia, fue un tiempo difícil, ¿no? Donde había mucho temor. Nosotros lanzamos, ¿cierto? Un par de estudios sobre el temor de Dios. Y esta para allá, ¿cierto? La vimos en ese sentido de superar el temor. Yo los invito si quieren verla. Está ahí en nuestros estudios. Y es un punto que tenemos que trabajar en nuestra vida. Muchas veces perdemos por temor. Perdemos las cosas por el miedo, ¿cierto? Nos referimos a ese temor no reverente hacia Dios, sino a ese temor malo, por así decirlo. Em, Cuando nosotros estudiamos, ¿cierto? Las fiestas, el ciclo de vida de la Torá, nosotros nos damos cuenta de que hay muchas fiestas, ¿cierto? Festividades. Una de estas últimas festividades, ¿cierto? Con la que culmina el calendario, por lo menos desde, digamos, desde el inicio del año civil, ya hablamos de Tishrei, ¿cierto? Yom Teruah, que hay un inicio. Bueno, hablemos de que hay una fiesta, ¿no? Que es Sukkot, perdón, desde Pesaj. Desde el inicio de Pesaj, ¿cierto? Que es el inicio del calendario de la Torá, hasta la última fiesta que sería Sukkot, podemos ver, ¿cierto? Que hay 7 grandes festividades, y esa es Sukkot. Y también el número 7, ¿cierto? Nos recuerda a qué cosa, al día de Shabbat, el día 7. Y de hecho cuando leemos, ¿cierto? Eh, el libro de Isaías nos damos cuenta de que Dios ha dispuesto su espíritu, ¿no? Y espíritu de esto, y de aquello, de aquí, de allá, y el espíritu de temor también. Es el último que sella, ¿cierto? El pasaje de Isaías. Hay algo ahí, ¿no? Y de hecho hay otro séptimo en la escritura, en línea, ¿cierto? Lo que estuvimos viendo las semanas anteriores. Una de las iglesias, de las congregaciones del Apocalipsis, del libro de Revelaciones, es también
el de la llamada iglesia de la Odisea, ¿cierto? Que también es la séptima. Es decir, hay un séptimo que es un Shabbat, una festividad séptima que es un Sukkot, el espíritu séptimo, por así decirlo, que es el del temor, y hay una iglesia que es la séptima también, ¿ok? Em, en el texto, ¿cierto? Que lo vamos a ver, se señala que cuando tenemos algo que no sea de parte del Eterno, em, estamos teniendo una luz negativa, una luz malvada. No estamos siguiendo la luz. Cuando hay temor, no estamos siguiendo la luz del Eterno. Hay otra lámpara que está brillando y que se superpone a la luz que el Eterno Él tiene dispuesta para nosotros. Cuando nosotros queremos solamente valernos por nosotros mismos y en nosotros mismos hay temor, bueno, hay muchas veces donde no podremos sobrepasar circunstancias. Quedémonos con esto porque lo vamos a tratar ahora, ya el tema del séptimo. Hay temor a lo desconocido, al futuro, hay temor a lo que pasen con nuestros padres, con nuestros hijos, con lo que pase en nuestro país, quizás con lo que está pasando en nuestro barrio, cerca de nosotros. Hay temor por lo que pueda pasar en nuestra economía, ¿cierto? Nuestro manejo del dinero, o lo que pueda pasar con nuestra salud, o si hemos, o podremos o no, o estamos cerca de morir. Hay temor a lo que otros piensen de nosotros, hay miedo a hacer el ridículo, hay miedo a veces del clima, cómo estará. Hay gente que le afecta mucho, ¿cierto? El clima, sus cosechas. Hay miedo a un mal gobierno, hay miedo a los enemigos, hay muchas cosas por las que se puede tener miedo, ¿no? Y a veces esto a todos, ¿cierto? Nos toca. Em, Nos encontramos, ¿cierto? De alguna u otra forma siempre en los zapatos. Nos podemos poner siempre en los zapatos de Israel. Porque para eso es importante, ¿no? Estudiar estas cosas. Porque fueron puestas y escritas para nuestro ejemplo. Esa es la idea, ¿cierto? De la historia del Éxodo. Para nuestro ejemplo. Y por lo tanto tenemos que ponernos en sus zapatos. Solamente hay un remedio, ¿cierto? Para el temor. Que como dice la escritura es el perfecto amor. Y donde nuestro temor dependa únicamente, ¿cierto? A temer a Dios. El principio de toda sabiduría, ¿cierto? Es el temor. Irat Elohim, ¿cierto? El temor a Dios. Ahí está el principio de nuestra sabiduría. Y ahí está también la solución de cualquier otro temor. O sea, si tememos en todo a Dios, ¿por qué he de temer, ¿cierto? A las personas? ¿Qué debemos temer del hombre como conversábamos antes de iniciar el servicio? ¿Por qué temeremos del hombre? De las personas si en realidad Dios es el más grande de todos, si Él nos protege, nos cuida, conoce nuestras necesidades y nada hay que se escape fuera de Él. Hablemos del número 7. Cuando hablamos, ¿cierto? Del 7 también recordamos la menorá, ¿o no? La menorá tiene 7 brazos. Una de esas, ¿cierto? De esos 7 brazos representa, como explican los sabios, el temor a Dios. Y el número 7 también nos recuerda el Shabbat. El Shabbat es el día donde el Eterno apartó para un descanso. Es un día santo, una señal. Y es el séptimo día de la semana. Yeshua se declaró, ¿cierto?, como que él era el Señor del Shabbat. Ahora, ¿en qué descansamos? ¿O por qué descansamos realmente en Shabbat? Si el Señor, si Yeshua dice que es el Señor del Shabbat, es decir, que hay una obra del Mesías. Y si es el Señor Él, es porque en algún momento esa obra será terminada. Yo soy Adón Shabbat, soy el Señor del Shabbat. ¿Qué significa eso? Yo soy el que trabaja, el que sigue trabajando, obrando. Yo soy por tanto el que les dará descanso, el día séptimo, ¿no? Como dice la Torá, 6 días trabajarás, harás toda tu labor.
como el Dios mismo creó los cielos y la tierra en 6 días y el séptimo día cesó y reposó. Y Dios reposó como Señor, ¿no? El que había creado y hecho todas las cosas reposó. Así también Yeshua dijo, soy el Señor del Shabbat. Es decir, confía en mi obra. Yo estoy haciendo un trabajo. Estoy haciendo una obra. Soy el Señor del Shabbat. Por lo tanto, en algún momento se completará. Descansa en mí, dice Yeshua. En otras palabras, descansemos en Él. Él ha hecho una obra. No puede haber temor cuando descansamos. ¿O sí? Cuando uno descansa no debe haber temor. O sea, no puede dormir tranquilo a alguien que tiene miedo. Tirita, se aflige, se da vueltas, no puede dormir. Alguien que tiene miedo no duerme. ¿Quién puede dormir? Quien no tiene temor. Si Él es nuestro Señor y el Señor del Shabbat, confiemos en Él. Dormamos tranquilos. Cuando nos acostemos, cuando nos levantemos, estemos tranquilos. Él está con nosotros, Él nos da descanso. Cuando hay descanso no hay temor. No puede haber temor, ¿cierto? Y no hay nada como adorar al Eterno, nuestro Rey, en Shabbat. Aún así, ¿cierto? Podemos adorarle a Él cualquier día, podemos sentirnos tranquilos en cualquier día, pero bueno, ese día donde Él nos muestra, ¿cierto? Que llegará el momento donde sí, se trabaja, hay una labor, hay una obra, pero descansamos en Él. Él es nuestro descanso. En Sukkot, también la mencionamos, el número 7. Sukkot es la séptima fiesta. ¿Y cuánto dura Sukkot? 7 días, ¿cierto? Hay un día octavo que es una fiesta aparte prácticamente. Shmini Atzeret, el octavo día de reunión. Pero Sukkot en sí tiene 7 días y también, ¿no? Podríamos representarla dentro de las siete festividades, la séptima de la menorá. No es coincidencia, ¿cierto? También que en la séptima fiesta, que representaría este, digamos, espíritu de temor, los hijos de Israel, ¿qué tienen que hacer en Sukkot? Vivir en Sukkot, en cabañas, recordando cómo vivieron en cabañas en el desierto. Israel fue espantado por los escorpiones, por las serpientes, tuvo miedo del sofocante calor del día, o que la luna, ¿cierto? Los, les diese temor en la noche, o el frío, ¿cierto? Nocturno. ¿Tuvieron temor de esto? No. Habitaron, ¿cierto? En medio de la presencia de Hashem, del Eterno, nuestro Rey, y allí estuvieron tranquilos. Sukkot representa esto. Solo tener temor del Eterno. Y no de las circunstancias. El Eterno está con nosotros. El Eterno nos acompaña, nos fortalece. Él es, cierto, nuestra paz. No hay temor. Él nos ha dado todo cuanto necesitamos. No hay nada que temer. Y en el contexto de los espías de Israel en el desierto, tuvieron temor. Nada les faltaba. No tenían temor de nada. O sea, una persona o un grupo de personas que empieza a dar vueltas por un desierto, a atravesarlo, por supuesto que tiene temor. Pero Israel no tenía temor. Por lo tanto, este pecado, ¿cierto?, de los espías es grave. Porque quiebra las circunstancias de paz y de temor solamente a Dios en la que estaban viviendo. Muy fuerte, ¿cierto? Y de hecho a Sukkot se le llama también eh, el tiempo de nuestra alegría. ¿Cierto? La temporada de Simjatenu, ¿no? De nuestra alegría. Es una fiesta de peregrinación donde se asciende a Jerusalén y donde también nos recuerda en el día futuro, donde Dios reine, ¿cierto?, sobre el mundo. Irán, ¿cierto? Y subirán los pueblos, las naciones, a adorarle a Él, ¿cierto? Peregrinarán, subirán. ¿Como quienes? Como Joshua, como Caleb, ¿cierto? Subieron también a la tierra. Tuvieron ánimo de subir. Hay otros que se quedaron, ¿no? Así también dice el libro de Zacarías, como aquel que no suba no tendrá bendición, pero aquel que suba
Por eso dicen Naale, ¿cierto? En hebreo, Lon Naale, o sea, ¿subiremos o no subiremos? Algunos dijeron, no subiremos, hay gigantes. Pero otros dijeron, subiremos, donde el Eterno tiene nuestra bendición. Y así también será en el día postrero. ¿En qué festividad? Sukkot. Aquellos que tengan temor de Dios subirán. Aquellos que no tengan temor de Dios no subirán. Sin temor de Dios tampoco podremos subir ni entrar a la tierra. Y así se refleja la profecía, ¿cierto? Para las naciones. Dice la escritura, saldrá una vara, ¿cierto? En Isaías, de Jesé, y un retoño brotará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Adonai, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Adonai. Lo que estábamos diciendo, ¿cierto? Atributos que representan, por así decirlo, el espíritu de Dios. Era el número 7, categorizado así, símbolo de perfección, ¿no? El temor a Dios es el principio de la sabiduría. No podemos llegar a la última rama, ¿no? El último brazo de la menorá sin experimentar primero la sabiduría. Dice, reposará sobre el espíritu de Adonai, espíritu de sabiduría. ¿Cierto? El espíritu de Adonai, ¿cuál es el primer espíritu que se menciona? El espíritu de sabiduría. Y el último, el de temor. Por lo tanto, ¿cierto? El temor, dice, es el principio de la sabiduría. Y a su vez la sabiduría también nos puede llevar, ¿cierto?, al temor de Dios. La primera y la última rama, de principio a fin. La primera rama, si es que hablamos de las festividades, ¿cierto?, se refleja con la fiesta de Pesaj. Pesaj, que nos recuerda, ¿cierto?, por así decirlo, el primer día también de la creación. Nos recuerda, ¿cierto?, el día 1, la primera fiesta. Pesaj, primer día donde Dios vio que todo era caos, ¿cierto? E hizo, ¿cierto?, el orden y la luz. Y también nos recuerda, si hablamos de iglesia, la iglesia de Éfeso. Primera de estas iglesias mencionadas, ¿cierto? Eh, Nos recuerda que debemos colocar la sangre del Cordero en nuestros dinteles para experimentar la redención, la salvación. Es decir, confianza. Dios estará con nosotros, como los nombres de los espías. Él es, ¿cierto?, el Salvador. Cuando tenemos temor a cualquier otra cosa que no sea temor a Dios o al enemigo, es que tenemos falta de confianza y de fe en el Eterno. Como nos dice la Escritura, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han desalentado nuestro corazón, diciendo el pueblo es más grande, más alto que nosotros, las ciudades son grandes y amuralladas hasta el cielo. Y además hemos visto allí a los hijos de Anac. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Adonai vuestro Elohim, que va delante de vosotros, él peleará por vosotros, como hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto, donde has provisto que Adonai, tu Dios, te llevó, como el hombre lleva a su hijo, por todo el camino que anduvisteis, hasta que vinisteis a este lugar. Y termina diciendo, más en esto no creísteis a Adonai vuestro Elohim. O sea, él hizo todo eso, el Eterno, por ustedes. Los llevó, los sacó, peleó por ustedes. Los llevó como un padre lleva a su hijo. Pero en esto no creísteis, dice. ¿Por qué? Porque tuviste temor de ellos. Por eso dice, no creísteis en Hashem, vuestro Dios. Si los hijos de Israel hubiesen temido a Dios y no a los habitantes de la tierra, por supuesto que las cosas hubiesen sido diferentes. ¿Cuántas veces no también nos pasa a nosotros que en ciertas circunstancias que mejor tuviésemos temor a Dios antes que temor a las circunstancias o a nuestros enemigos? Probablemente saldríamos mucho más victoriosos, ¿no?, de cada situación, porque rebosaríamos la fe que Él nos ha dado a nosotros, ¿cierto? La rebosaríamos, pero a veces nos da miedo pelear, luchar, seguir adelante. Iglesia número séptima, la Odisea. Séptima y última asamblea
de la que se escribe, ¿cierto? En el libro de Revelaciones. ¿Significa qué significa la Odisea? Significa la Odisea, ¿cierto? Del griego, justicia del pueblo. La justicia del pueblo. Ok, aquí hay algo que nos llama la atención. ¿Es el pueblo el que reclama justicia y es el pueblo el que hace justicia? ¿O es Dios el que hace justicia en la escritura? ¿Es Dios quien nos da sus leyes justas a nosotros? ¿O es la justicia del pueblo? Bueno, nuestro Padre, ¿cierto? Nuestro Rey, nuestro Mashiach, nuestro legislador, nuestro juez. Ellos son nuestra justicia. Donai Tzidkenu, dice el profeta. El Señor es nuestra justicia. O sea, y la Odisea está relacionada con la séptima iglesia, que podríamos relacionarla también, como dijimos, con el Shabbat, Sukkot y el temor al Eterno. Yeshua menciona, ¿cierto?, sobre las obras de esta asamblea. No, pero dice que sus obras no son calientes ni frías y por esto dan ganas de vomitar. Sus obras tienen obras, pero no son ni calientes ni fríos, son tibios. Y tibio es una mezcla, ¿no? Entre frío y calor. Algo intermedio. Probablemente estaban bastante cómodos los de esta iglesia. Cuando dice, ¿cierto? Porque dice, soy rico, he prosperado, de nada tengo necesidad, sin darte cuenta de que eres un desdichado, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no veas, y no se vea, perdón, tu vergüenza, la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a los que amo, así que sé celoso y arrepiéntete. Él dice, esa iglesia, soy rico, prosperado, de nada tengo necesidad, sin darte cuenta que eres desdichado, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo, dice. Esta iglesia cree que está prosperada, que prospera, que le va bien, pero está equivocada y ciega, debido a cierta que tiene riqueza material, que todas sus necesidades son satisfechas por las obras y por la prosperidad. Han visto, ¿cierto? Em, Piensan que el hecho de que ellos sean prosperados significa que Dios está a favor de ellos y nada hay malo en ellos. ¿Por qué? Porque prosperan materialmente. Sin embargo, el Mesías no pudo elogiarlos ni siquiera por una sola buena obra ni limpia. Ni siquiera una sola obra. Fueron elogiados a aquellos que estaban cómodos, tenían todo, tenían riqueza, no tienen ninguna necesidad. A veces cuando la gente pasa necesidad, la gente dice, ah, Dios los castiga. Por eso le pasa esta cosa. Aquí es lo contrario, ¿no? Ellos que creen que están cómodos, que tienen de todo prosperado, no tienen ninguna buena obra, dice. No hay ninguna buena obra en ellos. Wow. El deseo, ¿cierto?, de este mundo de prosperar, en realidad los hace desdichados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, como dice el texto. Pero ¿cuál es el problema? Que ni siquiera lo sabían, ni siquiera se daban cuenta. O sea, Yeshua está hablando de su condición espiritual, pero ninguno de ellos se daba cuenta de esto. ¿Está todo bien? Tengo ropa, tengo comida, no tengo necesidad. ¿Cómo quién? Como el pueblo en el desierto, ¿no? No tenían necesidad de nada. ¿Y qué pensaron? Esta iglesia no. En mí habrá buenas obras, o sea, Dios me tiene aquí, todo bien. Pero por dentro estaban desdichados, dice, pobres desnudos. Y cuando el pueblo de Israel lamentablemente se le puso un obstáculo en el frente, se descubrió cómo estaban realmente en su interior. Por eso te dice,
Aunque piensen que tienen ropa para ponerse y de todo, riqueza, dice, compren oro, refinado por su fuego, ¿cierto? ¿Y a qué se refieren a ese oro? Dice la escritura, la Torá de Adonai es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Adonai es fiel, que hace sabio al sencillo. Los estatutos de Adonai son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento de Adonai es puro, que alumbra los ojos. El temor de Adonai es limpio, eterno. Y los juicios de Adonai son verdaderos y justos a la vez. Más deseables son que el oro. Sí, que mucho oro, refinado, más dulces también que la miel y el panal. David escribió, ¿cierto?, este Teilim como si se lo hubiese escrito a ellos, no a estas generaciones. Lo que es perfecto y convierte nuestra alma en la justicia de Dios, no la justicia del pueblo. Porque ¿cuál es la justicia del pueblo? Que el pueblo tenga esto, que el pueblo tenga esto, que el pueblo quiere esto, que al pueblo se le dé esto, que el pueblo esto y que el pueblo acá. Y hay que escuchar al pueblo porque quiere esto y aquí y acá. Esa es la justicia del pueblo. El pueblo reclama, el pueblo tiene que tener. El pueblo pide, el pueblo debe tener. ¿No? Hoy día, ¿cierto? Nos hemos enfrascado en esto, en nuestro entorno, ¿cierto? Lo que el pueblo requiere, lo que el pueblo demanda, en eso tiene que haber justicia. La justicia del pueblo. Pero ¿qué dice nuestra palabra, nuestra Torá? Mitzvat, ¿cierto? La Torá de Adonai, el mandamiento de Adonai es puro. Alumbra los ojos. ¿Qué le pasaba a este pueblo de la Odisea, a esta iglesia? Ciega, dice. El temor de Adonai es limpio. No había ninguna obra limpia en esta congregación. Los juicios de Adonai son verdaderos y justos a la vez. Y no la justicia de ellos, que pensaban que en todo estaban bien, pero no era así. Más deseables son que el oro, que mucho oro fino, dice. Entonces, en la Torá es Dios quien nos dice, ¿cierto?, qué es lo justo y qué no es lo justo. Es la justicia. No es lo que se reclama la justicia, digamos, que viene de lo que queremos, de nuestra necesidad. Porque si quisiéramos todos hacer justicia por lo que necesitamos y cada uno quiere, pues entonces habría que exponer 100.000 derechos en todos los países para que cada persona tenga lo que quiere. Porque un día quiere una cosa, otro día quiere otra, tengo necesidad de esto, quiero que todo me lo cubran. ¿Tiene esto sentido? Y si le hacemos ese reclamo a Dios, tal vez las personas no nos pueden cumplir. Pues pidámosle a Dios. Quiero esto, quiero acá, esta necesidad, esto, y demando y esto tiene que ser mi derecho. Ahí tienen al pueblo de Israel. ¿Acaso no nos da Dios lo justo? Lo que ante sus ojos es justo, ¿no nos ha dado Él lo que realmente necesitamos? Confiamos en Él. ¿Nos falta? Sí, puede que nos falte. Pero Él está viendo lo que hay en ti. ¿Hay alguna buena obra en ti? Nos puso a prueba en este mundo, a cada uno, para saber lo que hay dentro de nosotros. Hay algunos que están contentos, felices, todos saciados, pero por dentro dice son desdichados, pobres, desnudos, dice. No tienen cierto algo que realmente valga por dentro. Pero hay otros, en cambio, que tienen obras, siguen obras de justicia. ¿No es esto realmente el valor por lo que hemos sido llamados hijos de Dios y a seguir sus caminos? Seguir su mandamiento. Ellos creían, los laodicenses, ¿cierto?, que eran buenos, que nada les faltaba, tenían todo, ¿no? Bueno, Dios les tenía de todo. Pero al contrario, ¿cierto? Ni siquiera se daban cuenta de cuál era su problema. Los juicios de Adonai, la Odisea, la justicia del pueblo. Bueno, el pueblo, ¿cierto? ¿Quién es la fuente de la autoridad? ¿El pueblo o Dios? ¿Qué creemos nosotros, no? Que hay una autoridad moral de Dios al habernos puesto en este mundo. Es la justicia, ¿cierto?, del pueblo.
digamos, la fuente de la justicia, es el pueblo la fuente de de la justicia, o es una norma que nos rige la Torá y Dios y su voluntad. El pueblo decide, siempre va a decidir ser próspero, tener de todo, que nadie le quite lo que gana, etcétera. Pero claro, cada uno decide, pero es Dios finalmente el que es el juez justo de este mundo, el que creó los cielos y la tierra, y todo lo que en ellos hay le pertenece a Él y no a nosotros. Somos simplemente administradores de lo que Él nos ha dado. Él dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para tener derecho del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, en la ciudad. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven. Hay algo más, ¿cierto? Que cuando uno toca una puerta, porque lo que le dice la Odisea es eso, ¿cierto? Le invita a cenar. Y eso es como cuando uno toca la puerta, entra a una cena, una comida de pacto. Y la comida, ¿cierto? Que Yeshua tiene para nosotros son las bodas del Cordero, que nos recuerda también Sukkot, la séptima fiesta. ¿Cierto que eso nos recuerda y nos retrotrae hacia Pesaj, la redención inicial, el compromiso y la consumación de que Dios está con nosotros? Somos uno con Él, Él cubre todas nuestras necesidades como un esposo cubre las necesidades de su esposa y viceversa, ¿cierto? Así estaremos comprometidos con Él. Nada nos falta. ¿Por qué tendremos que tener temor de que algo falte si está con nosotros? Le dice a la Odisea, deja eso de lado, lo que estás pensando que en el fondo estás pensando solo en las cosas de este mundo. Y piensas que estás bien. Pero en realidad eres desdichado, necesitas de mí. Como el pueblo de Israel andaba en el desierto buscando a Dios, caminando de su mano, sí tienes que ser tú, caminando en su justicia, en sus mandamientos. Solo el que hace esto tiene derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas, ¿cierto?, de la ciudad. Y dice el espíritu y la novia dicen, ven. Saber que tú eres la novia significa que la novia necesita al novio. Y la novia espera del novio. ¿De quién estás esperando tú lo que tienes? Dices que no tienes de necesidad de nada, no tienes de todo. Bueno, entonces ¿de quién esperas algo? De Dios no, no estás esperando nada porque se supone que ya te tiene todo cubierto. Esta iglesia dice desdichada por esto. Piensa que lo tiene todo en este mundo, como tiene riqueza, honor, de todo. No necesito nada de Dios. No. La novia dice y el Espíritu dicen, ven, necesitamos de Dios y su redención. Necesitamos que Él realmente esté en nuestra vida, en nuestros corazones, para que el temor se vaya. El temor de la espera, el temor de la espera de la promesa. Que Él esté con nosotros, anhelarlo, para que realmente nos traiga paz en nuestra vida. Lamentablemente, ¿cierto? Los israelitas sufrieron muy duramente, ¿cierto? Las consecuencias de su falta de emuná, de confianza y de temor al Eterno, a Hashem, ¿cierto? Así como esta iglesia también estuvo o está a punto, ¿no?, de sufrir. ¿Por qué? Porque no son capaces de ver realmente cuál es su naturaleza. En cualquier momento serán expuestos. Hermanos, si no somos expuestos en este mundo, pues todos compareceremos ante el tribunal, dice la escritura. Y ahí vendrá, ¿cierto?, la exposición. Por eso es que el Mesías le habla a su iglesia, igual le dice, pum, despierta, despierta. Piensas que estás bien en todo, despierta. No veo ninguna buena obra en ti. Wow, no veo ninguna justicia mía en ti. Solo lo que tú piensas que es justo para ti. Pero no veo que tú estés haciendo lo justo, que yo le llamé justo, ¿no?, en mi Torah. Así que quizás
más que el enfoque de los israelitas de haberse enfocado en lo que ellos querían saber, pedir y, y conocer, ¿cierto?, de esta tierra prometida, lo que era justo para ellos es que tuvieran que entrar, quizás sin luchar mucho, que fuera fácil, que fuera el camino estuviera dado y listo para entrar, como a ellos no les pareció justo esto, que fuesen gigantes, ciudad amurallada, pero si yo ni siquiera tenemos espadas, ninguna cosa, ¿cómo vamos a luchar? Salimos solo con las cucharas de palo de Mizraim. ¿Qué vamos a hacer nosotros? No les pareció justo. Tuvieron temor. También para realmente dejar ese temor de lado, ¿cierto? Tenemos que considerar la justicia de Dios, su palabra, su Torah y su mandamiento, nuestro modelo a seguir de justicia. Si no, cualquier otra cosa o circunstancia nos va a acobardar. Pero si sabemos cuáles son sus mandamientos, cuál es su justicia que quiere para nosotros y no la que nosotros simplemente buscamos, pues entonces no va a haber más temor. Entonces, ¿cierto? Habrán obras buenas en nosotros. Porque aquel que realmente anda en sus mandamientos tiene buenas obras, ¿no? Las obras de muerte es el pecado, ¿cierto? La falta de errar el blanco todo el tiempo. No, cumplir buenas obras que la Torah nos muestra, que la Escritura nos habla. Hagamos buenas obras, fortalezcamos nuestra fe y que el Eterno, ¿cierto?, nos dé un espíritu de valentía y no de cobardía. Porque eso es lo que puso en nosotros, para seguir adelante en nuestro camino. Que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.